Muy buenas noches a todos, Dios me los siga bendiciendo. Seguimos dando gracias a Dios por cada uno de ustedes que están ahí obedientes, juiciosos, pendientes de Dios, de su preciosa palabra, para que cada día seamos más bendecidos y guiados por Él. Así que les invito a que por favor abramos nuestras vidas en el libro de Tercera de Juan, capítulo 1, verso 4. Tercera de Juan 1:4. Nos dice así la palabra de Dios. Vamos a leerla en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Amén y amén. Vamos a orar. Padre bendito, te agradecemos por tu preciosa palabra. Aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir recibiendo de ti, sabiendo que tú eres el que nos guías, el que nos llevas al conocimiento de la verdad, para que podamos andar rectamente y podamos recibir todas tus bendiciones. Gracias, mi Señor. Aquí exponemos nuestros corazones para que esa palabra tuya llegue a nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Por eso te pedimos, Espíritu de Dios, que nos guíes, que nos llenes de tu presencia, de tu sabiduría, para entender correctamente y así aplicar correctamente lo que tú nos quieres hablar. Por eso callamos toda voz que no sea la voz del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, y gracias por seguirme usando mi precioso Espíritu Santo, como tú quieras en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que tengo para esta palabra es verdad. Verdad. La verdad. La verdad real. La que no tiene ninguna falla, en la cual no debemos dudar nunca. ¿Cuál será la verdad? ¿Dónde encontraremos la verdad? La verdad la encontramos solo y exclusivamente en Dios. No lo busques por ninguna otra parte porque hay mucho engaño. Solo en Dios está la verdad. Y para yo conocerla realmente tengo que buscar a Dios. Tengo que buscar la verdad es en Dios. Por eso en el libro de Salmos 31, versículo 5, dice así de Dios. En tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Jehová, Dios de verdad. Dios de verdad. El rey David sabía quién era Dios. Él fue el que habló esto y le dijo así: Dios de verdad. ¿En dónde está la verdad? Diga, en Dios. En el único que hay. Solo hay un Dios, no hay más. Todo lo demás es falso y engañoso. Solo hay un Dios verdadero y genuino, y es el que hizo los cielos y la tierra, y el que nos hizo a nosotros. Dios, el que debemos conocer. Amén. Para tener la verdad en nuestras vidas. Y para nosotros recibir esa verdad, tenemos que buscar a Dios, y la manera en que lo vamos a hacer es a través de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. El libro de Juan 14:6, ¿qué nos dice? Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿La verdad quién es? Jesucristo. Encuentro la verdad en Dios, Él me la da, me la revela, me la recibo a través de mi fe en Jesucristo. Cuando una persona recibe a Cristo, digan, recibe la verdad. Empieza a conocer la verdad, empieza a conocer a Dios, porque es el único camino para ir al Padre, y empezamos a conocer genuinamente la verdad. Créame que cuando uno se convierte a Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, sale uno de tantas mentiras, de tanto engaño en el que andábamos. Era impresionante. Pero también cuando una vez viene nuestro Señor Jesucristo a nuestras vidas, el Espíritu de Dios viene también a morar en nosotros. Y Dios lo llama el Espíritu de verdad. En el libro de Juan, capítulo 16, vamos a leer el versículo 13. Nos dice así: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿El Espíritu de qué? De verdad. En Dios está la verdad. Nos la revela a través de Jesucristo, que es la verdad. Y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, me va a guiar a toda la verdad. ¿Y cómo lo va a hacer el Espíritu Santo? Una comunión íntima con Dios en oración, allá todos los días, y en lectura de la Biblia, de la palabra de Dios. Toda aquella persona que realmente quiere conocer la verdad, de cómo debe conducirse aquí en esta tierra, aquí en este planeta, necesita leer la Biblia. ¿Pero con la dirección de quién? Del Espíritu de Dios, del Espíritu de verdad, el cual me va a guiar y me va a enseñar las Escrituras, porque las podemos interpretar a nuestra manera, pero no es lo correcto. Lo correcto es dejar que el Espíritu de Dios me guíe y me enseñe para que la interpretación sea veraz, sea la correcta y no haya ningún tipo de engaño allí. Cuando el Espíritu de Dios se mueve en cada uno de nosotros, a todos nos va a decir lo mismo de la Biblia, de la palabra de Dios. No es que uno dice una cosa de esta porción bíblica, dice una cosa y el otro dice una totalmente contraria. No, el Espíritu de Dios nos habla a todos lo mismo, nos revela a todos lo mismo, nos da la interpretación de las Escrituras igual. Aunque seamos todos muy diferentes, vamos a terminar hablando todos lo mismo. Amén. ¿Por qué? Porque el Espíritu de verdad me está guiando a toda la verdad a través de la palabra de Dios. La oración y la palabra de Dios, que también Dios le llama la palabra de verdad. En el libro de Juan 17, dice así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Digan, cada vez que yo escucho la palabra de Dios, cada vez que leo la palabra de Dios, estoy leyendo la verdad. Estoy escuchando la verdad. Dependiendo si el predicador se deja usar del Espíritu Santo, pues va a ser la verdad. De lo contrario, puede ser doctrina errónea o falsa. Por eso tenemos que tener cuidado en donde escuchamos palabra. Por eso debemos pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos guíe para que nos lleve a la sana doctrina, o sea, donde está la verdad. Amén. ¿Por qué? Porque hay mucho engañador en este mundo. Por eso Dios te dice, hijo mío, Satanás está acá. Él está en este planeta Tierra con sus demonios. Y el propósito de Satanás es engañar. En Apocalipsis 12 hubo guerra en el cielo y no prevaleció Satanás. Y fue lanzado del cielo Satanás y sus ángeles con los que conquistó, con los que engañó. Y fue lanzado a la tierra. Dice que fue enviado a la tierra, ¿quién? En la serpiente antigua. El diablo, Satanás, el engañador del mundo entero, el que engaña al mundo entero. Entonces, Dios, al ver que Satanás lo que hizo fue engañar al mundo entero, tuvo que venir Jesucristo a rescatarnos de todo ese engaño, aunque el diablo metió al mundo entero. Por eso somos libres con Cristo de los engaños del mundo, de tanto engaño que hay. Todo por el mal del enemigo, es el que ha hecho todo eso porque a él le gusta engañar, le gusta mentir. Dios es nuestro Padre Celestial y es el Padre de la verdad, pero Satanás es el padre de la mentira. Entonces, por eso, antes, cuando una persona decía mentiras, ¿de quién era padre? ¿De quién era hijo? De Satanás. Pero ahora que tenemos a Cristo, que caminamos en la verdad, que ahora está Jesucristo en nuestras vidas y empezamos a ver la verdad y a obedecer los mandamientos de Dios, entonces podemos decir que ahora estoy en la verdad. Ya no me salí del engaño, ya no estoy en todas esas mentiras en las que andaba antes. Amén. Por eso Dios nos empieza a advertir de esos ataques del mal en todo el mundo. Dice Colosenses 2:8.
Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, y no según la verdad. Amén. Y no según Cristo, que es la verdad, y no según la verdad. Ten cuidado cuando te hablan muchas cosas de practicar en este mundo, de hacer, de realizar, de celebraciones, de tradiciones, que están desviadas. El enemigo lo que hizo fue eh, perturbar la palabra de Dios, o cómo se diría, alterar la palabra de Dios. La alteró para que nosotros, los seres humanos, no andemos en la verdad, sino en una alteración de la palabra de Dios, de la palabra de verdad. Y el que tiene a Cristo, el Espíritu de Dios está en él, y el Espíritu de verdad, él no nos va a dejar que nos engañen. Él nos va a guiar a la verdad. El Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad, nos guiará a toda la verdad. Amén. Por eso lo importante es no dejarnos engañar por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos de este mundo y no según Cristo. Esas filosofías donde lo que se explica el porqué de todas las cosas, donde se nos dice de dónde salió el hombre, ahí tiene que haber una explicación, y nos enseñaron de dónde había salido el hombre, supuestamente, de una evolución, en donde salió del agua y se volvió mono, y después evolucionó más y se volvió un hombre. Esa es la teoría de la evolución. Y eso es lo que nos enseñaron en el mundo, en el colegio. Y uno creía y juraba, no, así es. Hasta que llegamos al conocimiento de Dios, hasta cuando nos presentaron a Cristo, hasta cuando recibimos a Cristo, la verdad, y empezamos a tener comunión con nuestro Padre Celestial a través de Jesucristo, y el Espíritu de Dios empezó a guiarnos a través de la Biblia. Y cuando empezamos a ver en Génesis 1 que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y empieza a decir cómo los creó con el poder de su palabra. Y Dios dijo, hágase, y empezó a ser hecho. Pero al hombre cogió del polvo de la tierra, el barro de la tierra, y formó un muñeco de barro conforme a la imagen de él. Y sopló sobre él aliento de vida. Esa fue la manera en que fuimos creados. ¿Cuál evolución ni qué nada? Amén. Entonces, empezamos a salir de todos los engaños, ¿no? Empezamos a empezar a salir. Oiga, y tremendo todo lo que yo pensaba que estaba bien y resulta que era engaño. Esto que me enseñaron es mentira. Es mentira. Amén. Y empezamos a leer la Biblia, empezamos a leer la verdad, porque la palabra de Dios es verdad, y por eso Dios dice, santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. El Señor nos va a guiar, pero siempre la palabra de Dios debe ser con la guía, con la dirección del Espíritu de Dios, para que no tergiversemos las Escrituras como el diablo. El diablo le gusta tergiversarlas. Lo hizo con Adán y Eva. Con Eva le tergiversó una palabra de Dios que le había dicho a Eva y a Adán, de que que podían comer de todos los árboles del huerto menos de uno que estaba en medio del huerto, porque ciertamente si comían de ese árbol morirían. Y el diablo vino a citarle la misma supuesta palabra que Dios dijo, pero alterando. ¿Con qué fin? De engañar. Engañó a Eva y Eva a Adán. Y así. La engañó, diciéndole con que Dios te dijo que de ningún árbol del huerto podéis comer. Ahí ya alteró. Ahí ya alteró. Amén. Porque Dios le dijo de todos los árboles, pues, menos de uno. Pero la serpiente, ¿qué dijo? El diablo
Con que Dios dijo que ningún árbol. ¿Cuántas veces te han exagerado el diablo en tu mente y en tu corazón? Y te ha dicho, allá prohíben todo. Solo porque le dijeron que no hiciera X o Y cosa porque eso era pecado. Es que allá prohíben todo. ¿Ven? Porque el diablo es así. Es cierto que allá prohíben todo. ¿Mm? No, solo me dijeron tal cosa, pero no todo. ¿Quién le dijo a usted eso? El diablo. El diablo es así. Que le gusta engañar, alterar, para desviar. Amén. Entonces, por eso nos da Colosenses 2:8. Mirad que nadie os engañe. Porque en este mundo estábamos bajo el poder del maligno, estábamos bajo un poder engañoso, el mundo entero estaba en engaño, hasta que vino Jesucristo a rescatar y sacarnos de ese engaño. Y cuando salíamos de ese engaño, pues nos decía, ¿usted qué le pasa? ¿Usted por qué está haciendo eso, esto, aquello? Porque salí de todo el engaño que está. No, el que está mal es usted, no. Ustedes son los que están mal. Por eso Dios dice, conviertas en ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Amén. Cuando tenemos a Cristo. Y entonces empezamos a ver muchas cosas que nosotros hacíamos que nos parecían normales, cotidianas, bien, chéveres, y que resulta que ahora es un pecado. ¿Cómo andábamos de engañados, no? ¿Cómo andábamos? Ahorita viene Halloween. Una celebración. Es una tradición, se volvió una tradición en diferentes países del mundo. Aquí en Colombia también. Y ahora lo quieren hacer todos los años, en donde los almacenes, centros comerciales, casas, aparte, empiezan a adornar con cosas indebidas, cosas que no, que Dios jamás mandó a hacer. Amén. Pero que el diablo, sí. ¿Para qué? Para engañar. Ay, ¿qué tiene con que uno se disfraza? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué me va a pasar? Ay, no, entonces el diablo me va a asustar. Ay, no va a venir el coco y me va. No. Algunos he escuchado hasta predicadores diciendo eso. Eso no tiene nada de malo. Eso no. ¿Ven? Siendo que engañados. Falsa doctrina. Enseñando algo incorrecto. Amén. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas, de esas tradiciones donde lo que estás es llevando, donde todo lo que estás es practicando maldad y donde el diablo está feliz porque lo que está haciendo es influenciándote cada vez más, encegueciendo más a la gente en su entendimiento para que no conozcan la verdad. Y cuando le hablan la verdad, les parecerá cosa extraña que nosotros no corramos en el mismo desenfreno que ellos y van a empezar a ultrajarnos. Bueno, eso ya se ve, ¿no? Se ha visto desde cuánto hace. Se sigue viendo. Cuando yo me convertí, eso pasó. ¿De qué le pasa a Orlando? Pero no, es que ahora tengo a Cristo. Tengo la verdad en mi corazón. Hoy se burlaban man, ¿qué le pasa? Se enloqueció. Y después con el tiempo bravos. Y este Orlando, ¿qué nos va a venir a hablar aquí de que no tomemos, de que no rumbiemos, de que no fumemos, de que no hagamos eso? Siendo que él era peor que nosotros. Que ahora se la da a quedar de muy santo, muy santurrón, ese Orlando. ¿Bravo? ¿Algunos bravos? Porque yo les hablaba de la palabra de Dios. Mire la hora, es que predicado, es que pasa. ¿Ustedes saben quién era ese Orlando? Un borracho, un vago, no. Era pasado. Jesucristo me rescató y me sacó todo ese engaño. Amén. Y se ve lo que dice la palabra de Dios, que les parecerá cosa extraña, que no corramos con ellos como antes y nos ultrajarán. Ay, eso me ha pasado a mí. Pero el que persevere, diga, yo voy a perseverar en la verdad. El que persevere en la verdad, este será salvo. Porque el aumento de la maldad cada vez es peor. Amén. Como dice Mateo 24:12, ¿no?
por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Pero el que perseverare hasta el fin, este será ¿qué? Salvo. Amén. Entonces perseveremos porque hay mucho engaño. Ahí dice la palabra de Dios que Satanás vendrá con poderes engañosos, tanto que hasta podrá llegar a veces a engañar hasta los escogidos. Es tanto el engaño que es impresionante. Ustedes notarán cómo el mal se hace pasar como tierno, dulce, amable, hablando de amor, hasta habla de Jesucristo, hasta mete la palabra Dios Jesucristo para engañar. Y parece, pero mire tan lindo, mire cómo es de educado, mire cómo es de linda, de lindo, de tierno, mire de amable, de cordial, pero es puro engaño. Amén. Porque lo que dice es terrible. Pero lo dice con una suavidad que parece que lo que dice es verdad. Y no. Por eso mirad que nadie os engañe. Solo con Cristo, con el Espíritu de Dios, Él me guiará a la verdad. Aunque esta persona parezca que todo lo que está diciendo es, pero que esta persona que parezca muy linda y tierna y todo, pero que me está incitando con su dulzura y ternura a desobedecer los mandamientos de Dios o alguno de los mandamientos de Dios, por muy tierna y dulce, educada la persona, ten cuidado que es engaño. Amén. Porque hay veces que las personas creen que están en la verdad porque dicen la verdad. Y no es, decir la verdad no es estar en la verdad necesariamente. Amén. Hay personas que dicen, yo vi a fulanito tal haciendo ta, y yo lo vi con mis ojos y resulta que vio mal. Y esa persona está siendo sincera. ¿Sí? Pero se equivocó. Pero vio mal. Pero el enemigo lo que hizo fue tergiversar todo. Y la persona va y dice las cosas, pero no son verdad. Fue sincero, sí está siendo sincero. ¿Está diciendo la verdad? Sí, su verdad. Pero su verdad está con engaño. ¿Me hago entender? No necesariamente decir la verdad es estar en la verdad. Amén. Por eso le va a cantar en la cara la tabla y voy a hacerle. Y sí, espere. La verdad se debe decir de una manera apropiada y correcta. La verdad, cuando le quieres hablar a alguien, debe ser de una manera guiada por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque una persona que hable de Dios no debe ser pendenciero. O sea, que esté agarrándose y peleando con todos. Sino debe ser paciente con los demás y debe ser, dice, amable y con mansedumbre. Ojo. Pero si me la pasa insultando a todos y agarrándome, porque en la cara les digo la verdad. Pero tampoco voy a hacer con palabras así todas tiernas y con mentiras, siendo hipócrita. No, podemos decir la verdad bien, pero esto a veces va a doler, ¿no? El Señor Jesucristo, cuando dijo la verdad, ¿qué le pasó? Lo intentaron matar. Es más, murió por decir la verdad. Y les dijo, voy a ser vuestro enemigo por decirles la verdad. Pero no le estoy diciendo esa verdad que le va a dar en la cara y le va a decir, no, la verdad de la palabra de Dios. Porque te estoy diciendo que no te es lícito tener esto, esta mujer o este hombre. Porque te estoy diciendo que esto que estás haciendo es pecado, que es maldad, que esa es desviación sexual, que solo hay dos sexos, femenino, masculino y femenino, no más. Wow. Todo lo demás es engaño. Todo lo que se ha inventado el hombre es producto del diablo que ha engañado al mundo entero y le está metiendo un montón de cosas indebidas, engañosas. Y por eso dice, mira que no te dejes engañar por los poderes de este mundo, sino que sea todo según Cristo. Por eso examínalo todo y retén solo lo que va conforme a la verdad, sea conforme a la palabra de Dios.
guiados por Jesucristo y el Espíritu de Dios, el Espíritu de verdad. Porque basados en nuestra propia prudencia, nosotros decimos, a mí yo le creo, a mí me parece que eso está bien, a usted. Pero debemos preguntar a Dios, debemos decirle al Espíritu de Dios que me guíe. Nunca te pongas tú solo a decir, a mí me parece o no me parece, yo creo, sino mi opinión, sino más bien, Espíritu Santo. Esta es mi opinión, pero ¿será que me estoy equivocando? Puede que sí, y terriblemente. El enemigo es experto en engañar. Amén. Por eso el Señor Jesucristo tuvo que reprender duramente a los fariseos, a los doctos de la ley, o sea, los que predicaban la palabra de Dios en esa época, los tuvo que exhortar y los tuvo que reprender, porque lo que estaban haciendo era totalmente del mal, del diablo. Y ellos juraban, no, estamos hablando la palabra de Dios, estamos enseñando la palabra de Dios. Y resulta que no, hasta que alguien vino y les dijo la verdad. ¿Quién? Nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué les dijo el Señor Jesucristo? Que obviamente cuando les dijo eso se enfurecieron. En el libro de Juan 8, 42 al 47, vamos a leer. Juan 8 del 42 al 47 dice así. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me rasguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Esta exhortación del Señor Jesucristo a los fariseos fue fuerte. Y eso que ya les venía diciéndoles escribas y fariseos hipócritas. Y les decía todo lo que estaban haciendo. Que se demuestran ante los demás santos, pero por dentro son sepulcros blanqueados. Parecen sepulcros blanqueados que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de maldad y veneno. Y dijo, y ustedes hacen de sus discípulos dos veces más hijos del infierno que ustedes. Y les dijo, ustedes son de vuestro padre el diablo. Y los deseos, ¿por qué? ¿Por qué les dijo el Señor Jesucristo que eran del diablo? Porque estaban engañando. Estaban llevando un mensaje alterado de la palabra de Dios. Y Jesucristo es el que conoce la verdad, y Él sabe la verdad, Él es la verdad, y por eso les habló la verdad. No les va a cantar la tabla a esos fariseos. No, no fue así. No es de esa manera como algunos lo tienden a hacer, ¿no? Yo soy muy sincero, yo no tengo pelos en la lengua. ¿Por qué no te calmas? Más bien le pides al Espíritu de Dios dirección. Amén. Porque vamos a decir la verdad, pero de la palabra de Dios. Vamos a decir la verdad cuando una persona está mal, le dice. Y si esa persona es terca y nos ataca, pues si Dios dice que le digas cómo está, díselo, pero de parte de Dios. Amén. Pero no porque tienes algo contra esa persona, no, sino sencillamente porque es la verdad. Que el Espíritu de Dios me está guiando y que me está usando para decir la verdad. Aquí los fariseos estaban predicando una doctrina falsa. Y Jesucristo tuvo, por eso le dijo a sus discípulos, no sigan más la doctrina de los fariseos. No sigan esa. El mismo Señor Jesucristo les dijo. ¿Cuántas doctrinas facilistas? ¿Cuántas doctrinas que son muy permisivas con el pecado? Hay muchas doctrinas sanas,
buenas de la verdad, pero también hay muchas otras donde está metido el diablo, donde es el mismo diablo el que está predicando. Ojo, no, y usted no será uno de esos, pastor. Pregúntele al Señor. Hablemos con Dios. Mire, el Señor, el Espíritu de Dios, créeme que nos va a guiar a la verdad. Amén. Y una persona que ya tiene a Cristo y el Espíritu de Dios va a empezar también a leer la verdad, la palabra de Dios, y a practicar lo que lee. O sea, a andar en la verdad. Cuando yo practico la palabra de Dios, o obedezco los mandamientos de Dios a la palabra de Dios, o hago su voluntad, diga, estoy andando en la verdad. Ahora, conocí la verdad que es Cristo, que es Dios, que es a través de Jesucristo, del Espíritu de Dios y la palabra de Dios, y ahora que estoy obedeciendo a esa verdad, pero dirigido, no a mi manera, sino dirigido, entonces ahí sí puedo decir que estoy en la verdad y estoy andando. No es suficiente conocer la verdad porque algunos la conocen. Conocen que eso que está haciendo, que eso que va a hacer es pecado. Y dice, yo sé que eso está mal, pero de todos modos lo voy a hacer. Así nos han dicho. Yo sé que está mal, pastor, pero de todos modos yo lo voy a hacer. O lo hacen y dicen, yo sé que estuvo mal, pastor, lo que hice, pero me tocaba, ¿ves que tocaba? Ya. Saben la verdad, la conocen, pero no la hacen. No andan en la verdad. Nosotros como padres, ¿cuántos tenemos hijos? Y cuando nosotros tenemos hijos y vemos que nuestros hijos están andando rectamente y que nos dicen la verdad, ¿cómo nos sentimos? ¿No nos sentimos orgullosos, alegres? Y queremos bendecir a esos hijos con todo. Pues cuánto más nuestro Padre Celestial cuando vea que nosotros, sus hijos, andamos en la verdad. ¿Cómo se gozará nuestro Padre Celestial? Se goza, se alegra y dice, a estos hijos míos yo los voy a bendecir. Amén. O sea, la alegría de Dios es de ver a sus hijitos. Y uno lo experimenta cuando tiene hijos. Cuando esos hijitos caminando con Cristo, andando en la verdad, uno dice, uy, haciendo lo correcto, uno dice, Dios, qué alegría más grande, ¿cierto? Pero ahí está el engaño, ¿no? Porque hay hijos que esconden a los padres todo lo mal que hacen y hacen creer que son unos santas palomas y resulta que no. Están haciendo un montón de cosas, pero los de afuera sí saben todo lo que está haciendo. Y empiezan a decir, uy, esos papás supieran todo lo que está haciendo. Y es que cristianos, veanlos. ¿Ven? Pero el que anda en la verdad no oculta nada porque todo lo hace correcto. Yo porque algo correcto lo tengo que ocultar, ¿cierto? Lo incorrecto tienden a ocultarlo. Tienden a que no me vean, a que no sé qué, a que no me descubra mi papá, mi mamá, a que no me descubra que no lo descubra la esposa, que no lo descubra el esposo, que no me vea el pastor, que no me vea la pastora, ¿cierto? Van a invitar a los pastores, no, porque aquí no podemos hacer muchas cosas que oculto, como si Dios no estuviera viendo, engañándose a sí mismo. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, dice la palabra de Dios. Entonces Dios te dice, hijo, yo quiero que seas un oidor y un hacedor de la palabra, para que puedas decir que ando en la verdad, que imitas a Cristo. Porque Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Y eso es lo que nosotros vamos a decir acá en este planeta Tierra. Yo no vine aquí a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Por nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu de Dios que me guía. Y por la palabra de Dios. Amén. Por la palabra de verdad. Por eso, yo no vine aquí a hacer lo que a mí se me pegue de lo que yo quiera. Yo vine aquí a hacer la voluntad de mi Padre Celestial.
Yo estoy predicando porque mi Padre me escogió. Yo estoy predicando porque Él me restauró, me limpió, me santificó para llevar su mensaje, llevar su palabra. Amén. Por eso que una persona que antes me acusaban, dice, usted era peor que yo, ahora yo les digo, les digo algo, ¿me pueden ustedes redarguir de pecado? Ahora, lo que hice antes, sí, pero ahora, no, ¿cierto? ¿Por qué? Jesucristo me transformó. Ahora ando en la verdad. ¿Quién está feliz? Diga, el primero que está feliz, ¿quién es? Mi Padre Celestial. Está muy contento. Está pero allá con un gozo, una alegría de ver a sus hijos andando en la verdad. Pero cuando un padre no ve a sus hijos sino en mentira, en engaño, mintiendo y mintiendo y mintiendo, es tan fácil mentir, es tan fácil decir una mentira. No salen a veces como como naturales. A algunas personas les salen y hasta después terminan creyéndose sus propias mentiras. Es triste. Hasta que viene la verdad y me confronta, nos confronta a esa persona y le dice, tienes que cambiar. Mire lo que estás haciendo, esto está mal, esto, todo. Y me empieza a transformar el Señor. Me redarguye. Cuando Dios me revela la verdad y me dice todo lo que estoy haciendo mal, me duele, pero también me alegra en el sentido de que, bueno, ya sé cuál es el engaño, ya sé que me estaba autoengañando. Bueno, gracias Dios mío por llevarme a la verdad. Amén. Necesito tu dirección, Señor. Dime las cosas, aunque a veces me duelan, pero necesito que me las digas. Tú, Señor, en oración, con lectura de la palabra. Bueno, Dios puede usar muchas maneras para hablarnos, ¿no? Pero necesitamos andar en la verdad. Y en lo que no estábamos andando en la verdad, Dios dice, te voy a guiar, te voy a direccionar, te voy a llevar hasta allá. Si me toca corregirte, hasta si me toca castigarte, lo haré para llevarte por el camino recto que es la verdad. Amén. Dios es muy fiel. Somos sus hijos. Y Él nos enderezará, Él nos llevará siempre a andar en la verdad para que andemos como Cristo, sigamos sus pisadas. Amén. Y nos dejemos guiar siempre, siempre del Espíritu Santo de Dios. Amén. Y digan, de aquí en adelante podemos decir esta palabra. Yo ya no soy hijo del diablo, porque ya no miento. Ahora soy hijo de Dios, porque ahora digo la verdad y ando en la verdad. Porque es conocer la verdad, andar en la verdad y decir la verdad. 3 aspectos de la verdad que tienen que estar ligados ambos. Vienen en combo. Sin el uno, usted va a andar en mentira. Tienen que estar los 3. Conocimiento de la verdad, andar en lo que conocí, en lo que me enseñó Dios, lo obedezco, eso es andar, y decir la verdad. Amén. Y si hablo de lo que Dios me dijo, lo hablo. A mí Dios me dijo que realmente haya sido Dios, no emociones. Y hay personas que se emocionan mucho a tal punto que se ponen a decir cosas que Dios no les dijo, diciendo mentiras, usando el nombre de Dios en vano. Y Dios se va a enojar. Yo no te dije eso, eso es pura emociones tuyas. Entonces, por eso necesitamos dirección de Dios en todo. Cuando Él me diga, di esta palabra, la digo, pero no por emociones. Es que siento del Señor, sentí esto y no, espere. Bueno, está bien que pronto sientas, pero confírmalo con Dios antes de ponerte a hablar. Por eso Dios nos dice en el 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia. ¿Diligencia qué es? Buscar a Dios todos los días en oración. Buscar a Dios en la lectura de la palabra con la dirección del Espíritu Santo y la guía del Espíritu Santo. Todos los días. Diligencia. Procura con diligencia. Y mirar que si estás obedeciendo eso,
que estás leyendo y mirando con diligencia cómo andas. Procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que usa bien la palabra de verdad. ¿Que usa qué? Bien la palabra de verdad. Mucho cuidado con decirle a alguien una cosa que Dios no dijo. Mucho cuidado con a algunos les pasan endulzando oídos. Otros lanzando solo juicios y de un juicio para ti. Eso te está pasando porque es un juicio de Dios, porque tú eres la... Mejor dicho, y dice, espere. ¿Usted Dios le dijo eso? Cálmese, respire profundo. ¿Sí? Y pregúntele bien a Dios. Si Dios sí mandó un juicio, Él lo dirá y lo dirá a través de la persona, pero no una persona que se deja guiar de sus emociones, sino que una persona que está guiada por el Espíritu Santo de Dios, donde va a hablar la palabra de verdad. Va a usar bien la palabra de verdad porque es diligente en buscar a Dios y se deja guiar de la verdad, porque sabe que hay un enemigo, que hay un engañador que está metiendo la cucharada para engañarnos y para que nosotros también engañemos a otros. Y para que mentamos, estemos nos mintiendo los unos a los otros. Y entonces la persona dice, pues me toca ser hipócrita porque no hay de otra. Hola, ¿cómo me alegra verte? Y no, apenas lo vio, ay, mira quién encontré. Y él se pone a decirle que cómo me alegra de verte. Siendo que antes tuvo una reacción de, ay, por lo menos, bueno, se le encontró, salúdelo, ¿cómo está? Dios lo bendiga. Ah, pero no le diga, ¿y cómo me alegra verte? No quiero así. Pero tampoco le diga, oiga, qué fastidio verlo. Aunque puede ser la verdad. Pero la verdad dicha con amor es la más correcta. Dicha con sabiduría, con tacto. Aunque el Señor Jesucristo, ¿cómo les habló a los fariseos? Les habló fuerte porque ellos estaban predicando la palabra de Dios. Supuestamente. Están guiando al pueblo. Estaban llevando un mensaje falso. Por eso el Señor Jesucristo les habló fuerte a los fariseos. A veces hay a algunas personas hay que hablarles fuerte para que sean sanos en la fe. Hay que reprenderlos fuertemente para que se enderecen. Amén. A veces como compañitos, no mires, Dios te ama, Dios te quiere. Y algunos hasta se escudan. Es que usted me tiene que dar, usted me tiene que ayudar, usted me tiene que amar así como yo soy. Me tiene que aguantar. Usted me tiene que dejar de hacer todo lo que yo quiera. Dios mío. Hasta que llega un momento en que Dios le dice, háblale fuerte a esa persona. Háblale fuerte no es decirle que usted es groserías e insultos. No. Fuerte es, como le dijo el Señor. Hablándole con palabra de Dios y todo. A mí el Señor me dijo esto de ti. Escucha bien lo que tú estás haciendo. Porque no has querido arrepentirte, Dios te está diciendo que te va a corregir, que te va a castigar. Ay. Eso es hablar fuerte. No decirle que usted es un gran no sé qué, es que es bobo, tonto, animal, besas que no entiende. No, eso no es. Es hablarle con palabra de Dios y la verdad. Y fuerte. Amén. Pues duele. Algunos pueden reaccionar bien, a otros no. Pero se les habló la verdad. Juan el Bautista, ¿qué le dijo a Herodes? No te es lícito tener esa mujer. Y lo mataron por eso. Por decirle la verdad. Por decir que estaba cometiendo incesto. Adulterio e incesto. Estaban dos pecados ahí que estaban. Tremendo. Que era la mujer de su hermano. Incesto y adulterio. Entonces, Dios dice, cuando yo te revele algo, no vas a juzgar ni a condenar a la persona. Pero si esa persona persiste y persiste, y yo te digo que la reprenderás en el nombre de Cristo Jesús, ¿no? Siempre con la dirección de Dios. Amén. Entonces,
Dios sencillamente nos dice aquí a lo último, con más diligencia, quiero que me busques, con más diligencia, quiero que estés buscándome en la oración, en la lectura de la palabra, pidiéndole al Espíritu de Dios en todo momento que te guíe, que te dirija para que salgas del engaño, porque hay mucho engaño. Hay amigos que se muestran amigos, pero son enemigos. Amén. Hay cristianos que dicen que son cristianos y no son realmente cristianos. Mucho cuidado con quién te asocias. Si Dios dice que no te unas en yugo desigual, es porque no te conviene. No es que me lo va a ganar para Cristo, es que me lo va a llevar en una sociedad o en un noviazgo. Esa sociedad, ¿por qué lo hiciste? Si Dios te dice que no lo hagas. Sabe, pero no hace caso. No están dando la verdad. Todos los problemas que se le van a presentar por no obedecer. Pero cuando una persona obedece y dice, me salgo de este yugo, me salgo de esta sociedad. Amén. Voy a obedecerle a Dios, pero con sabiduría, con dirección del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a ser personas de verdad. Vamos a ser personas que andamos en la verdad, haciendo felices a Dios y nuestros hogares. Porque cuando andamos en la verdad, nuestro hogar también va a estar en victoria y en bendición. Porque estamos andando bien, correctamente. Y cuando eso sucede, el diablo no ha podido dañar, perturbar, destruir un hogar. Y no lo podrá mientras andemos en la verdad. Diga, mientras yo ande en la verdad, tengo la protección de Dios, tengo el poder de Dios y no podrá dañar mi casa, mi hogar, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aquí estamos firmes con Cristo, con Dios. Amén. Y vamos a seguir andando en la verdad, conociendo la verdad, andando y hablando la verdad. Acuérdate, no mentir. ¿Qué? Hasta algunos dicen, ay, ¿qué? Pues una mentirita, ay, no sea cansón. Aunque así es una mentirita chiquitica o grandecita, es mentira. Hablemos la verdad, pero con dirección del Espíritu Santo. Amén. Entonces oremos. Padre bendito, damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por todo lo que nos has hablado en esta hermosa noche. Hoy entendemos, Señor, todo lo que nos quieres decir. Gracias, mi Señor, porque solo la verdad está en ti, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad, del Espíritu de verdad que nos guía a la verdad y de tu palabra, que es la verdad. Gracias, mi Señor, porque mientras te tengamos a ti, Señor Jesucristo, y el Espíritu de Dios, vamos a conocer la verdad en Dios y en su palabra y vamos a empezar a practicar la verdad, a andar en la verdad. Ayúdanos, Señor, a conocerte más. Entre más te conocemos, más conoceremos la verdad, porque somos hijos de Dios, no hijos del diablo, hijos de la verdad, no hijos de la mentira. Ayúdanos, Señor Jesucristo. Así que los que crean, repitan conmigo, Señor Jesucristo, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias porque hoy entiendo que la verdad la debo conocer realmente. Y solo está en Dios, es a través de mi Señor Jesucristo y de su Santo Espíritu, en su palabra. Así que yo lo creo y gracias, mi Señor. Te pido, Jesucristo, que me guíes a la verdad. Que tu Santo Espíritu me guíe a toda la verdad. Por favor, y si no tienes a Cristo, dile, te invito a mi corazón. Lléname, mi Señor Jesucristo, perdona mis pecados y guíame y lléname con tu Santo Espíritu para que sea encaminado a la verdad y yo pueda andar realmente en la verdad y no ser más engañado por el mal. Salirme del engaño en que el diablo nos tenía, nos salimos de ese engaño gracias a nuestro Señor Jesucristo, porque ya no andamos como el mundo, sino como según nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias por obrar. Y di conmigo, hoy rechazo de mi vida el engaño, hoy rechazo de mi vida la mentira. Sale en el nombre de Cristo Jesús para que venga en mí la verdad que es Cristo, la verdad, tu palabra, y yo pueda, Señor, caminar en esa verdad. Ayúdame, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, de aquí en adelante, a conocer la verdad, a andar en la verdad
y a hablar también la verdad. En el nombre de Cristo Jesús lo creemos y de aquí en adelante estamos en la verdad. Ceñidos nuestros lomos con la verdad. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Levanten las manos todos y reciban esa verdad de Dios, esa revelación de Dios, que te va, ese conocimiento de la verdad, que te va a llevar a andar en la verdad y a decir la verdad siempre. Gracias, mi Señor. Reciban todos en el nombre de Cristo Jesús, porque ya son libertados del mal, son libertados de la mentira, son libertados del diablo, y ahora son de Cristo y para Cristo. Recibamos todos en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Señor. Amén y